Bien, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias tienen una elevada prevalencia, todos lo sabemos, a nivel mundial. Aunque varias de ellas tienen vías fisiopatológicas comunes y o mecanismos inmunológicos similares, yo me voy a referir fundamentalmente en mi charla más a los aspectos inmunológicos y a la fisiopatología inflamatoria que se presentan en estas dos entidades. Estas entidades presentan diferentes desenlaces clínicos, ya lo tenemos claro. En razón a ello, algunos pacientes presentan un cuadro sintomático, una semiótica muy parecida, pero definitivamente no está nada claro el momento, la línea en que pudiera estar definiendo la separación de los mecanismos fisiopatológicos en estas entidades. En la charla resaltaremos las similitudes y diferencias entre asma y EPOC, especialmente con factores de riesgo asociados a mecanismos inmunológicos y fisiopatológicos en estas dos patologías. Asma y EPOC son enfermedades crónicas e inflamatorias, eso es importante, nuevo concepto, bueno, no tan nuevo, pero es reciente hablar del impacto de la inflamación sistémica que EPOC tiene a nivel del paciente. Tienen una prevalencia alta. Ambas se caracterizan por presentar un estado inflamatorio heterogéneo y obstrucción de las vías aéreas. En estas entidades, la inflamación crónica afecta tanto vías aéreas altas como periféricas. Es importante esto, en ambas, periféricas como altas, y hay un infiltrado celular diferente. O sea, esto es muy importante. Fisiopatológicamente hablando, no tenemos claridad al respecto cuáles son las vías que llevan básicamente el proceso inflamatorio en las dos entidades, pero lo claro es que los estados, ¿verdad?, biológicos o el desarrollo de la historia clínica de la entidad muestra infiltrados celulares diferentes y respuestas diferentes a protocolos terapéuticos. De otro lado, ¿verdad?, recordemos y revisemos rápidamente la definición de asma por parte de Gina, que pues sigue siendo con algunas modificaciones la misma que en el año 1996 fue presentada. Definitivamente es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que se caracteriza fundamentalmente por un estado fisiopatológico, sustrato inflamatorio con participación de células inmunocompetentes y que produce pues generalmente broncoespasmo de predominio fundamentalmente a nivel nocturno, pero además con un impacto en calidad de vida, años de vida saludables, años de vida productiva, porque impacta fundamentalmente en prevalencia e incidencia a nivel mundial grupos pediátricos. Al revisar la literatura encontramos en la historia natural de la enfermedad o la evolución que se ha dado por todas las series que nosotros conocemos, a partir de la serie que lideró Martínez la famosa cohorte de Tucson, hasta la última que conocemos, que es la del grupo de Netherlands, del grupo PIAMA. Todas estas series muestran básicamente cómo se lleva hoy el concepto de endotipos y fenotipos del asma. No todas son exactamente iguales, pero la mayoría de ellas llevadas a cabo en momentos diferentes, en cortes diferentes, definitivamente muestran algo importante, y es que todas tienen un componente de evaluación por cuestionario y de análisis retrospectivo de lo que encuentran, de tal manera que deja la posibilidad de que esto tenga vías, tenga defectos desde el punto de vista de evolución de la enfermedad, y obliga básicamente a continuar revisando el concepto. El concepto que todos conocemos y que parte básicamente de la corte de Tucson es que existen diferentes subgrupos clínicos de pacientes sibilantes, pero es importante que recordemos que hay un grupo y que comienza muy temprano y que tiene básicamente un impacto sobre la función pulmonar muy temprano, y es el grupo de los sibilantes persistentes, los cuales posteriormente se demuestra básicamente que la mayoría de ellos están presentando un perfil atópico en donde queda plenamente demostrada la participación de la sensibilización a aeroalergenos, y en particular, pues todos lo sabemos, a ácaros, y cucarachas, mohos y pólenes. Lo importante de la transparencia es recordar que para la fecha en que aparece este concepto, ya el mismo grupo de Denver había estudiado el fenómeno del índice predictivo de asma, en el cual básicamente ellos en forma original inicialmente habían planteado
que uno de los factores era los niveles elevados de IgE totales, y luego posteriormente, pues al modificar el IPA, le agregaron la presencia de sensibilización por IgE específica, la cual posteriormente en un número del New England Journal of Medicine, por allá hace una década, se decía que el 85% de los niños con este fenotipo presentaban fundamentalmente algo interesante, y era que estaban sensibilizados a estos aeroalergenos. Luego, recientemente, en el año 2011, un grupo de expertos evaluó todo lo que existía y montaron este estudio que definitivamente valida lo que habíamos venido viendo, y es que es difícil predecir básicamente el curso a largo plazo del asma en los pacientes, sobre todo por el concepto de que hoy en día sabemos que no todos los pacientes son iguales, por aquello de los endotipos y fenotipos. Pero que algo interesante que se repite es que definitivamente atopía permanece siendo el factor, el riesgo de mayor importancia en la presencia de asma persistente. En ese estudio plenamente se demuestra cómo la sensibilización a aeroalergenos, la polisensibilización a aeroalergenos, los niveles elevados de IgE por encima de 2 desviaciones estándar, esto es en caucásico, no es en nosotros, y un conteo eosinófilo de sangre periférica mayor de 470 por milímetro cúbico, definitivamente son los componentes del estudio que muestran un mayor riesgo a la presencia de asma persistente. Igual, posteriormente, este grupo, el grupo de Fitzpatrick, publica en el año del 2012 algo interesante, y es que en el asma pediátrica en particular, además de los endotipos asociados al componente inflamatorio, hay algo muy importante, y es la presencia de los clústeres. La presencia de los clústeres que desde que ATS definió el asma severa en pediatría, se viene hablando básicamente de este concepto, y en particular la presencia de los clústeres 3 y 4, en donde vamos a encontrar básicamente nuevamente el componente atópico. Es decir, el componente atópico parece ser el componente que determina fundamentalmente la persistencia y la morbilidad y la evolución hacia el asma moderada y severa en el paciente asmático pediátrico. ¿Y qué hay con el EPOC? Bueno, también sabemos desde hace mucho rato que es una obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, que está asociada a una reacción inflamatoria anómala tanto a partículas o a gases nocivos, la llamada biomasa, y que es una enfermedad prevenible y tratable al inicio con un compromiso sistémico extrapulmonar que puede contribuir a la gravedad de algunos pacientes. Recientemente los expertos han dicho fundamentalmente que la morbilidad y la morbimortalidad de estos pacientes se asocia fundamentalmente a un proceso inflamatorio sistémico que incluso tiene un compromiso cardiovascular. Y en los estudios recientes, no viene al caso por el poco tiempo que tenemos también, hablar de que en los estudios recientes se ha demostrado fundamentalmente la participación de procesos inflamatorios a nivel de la circulación y en particular a nivel coronario. En la definición del EPOC no se incluyen los términos de bronquitis crónica ni enfisema. ¿Qué pasa con los factores de riesgo en estas dos entidades? Rápidamente, al revisarlo, nosotros vemos algo muy interesante, y es que en asma hay una exposición permanente y prolongada a aeroalergenos, pero también en el EPOC hay una exposición permanente y prolongada después de la tercera década de la vida al tabaquismo. La infección respiratoria juega un papel importante en el asma, y esto, a pesar de que no está plenamente aceptado, se dice que uno de los factores de riesgo y factores desencadenantes en la morbilidad del cuadro clínico del asma pediátrica es la infección respiratoria, y en particular en los primeros años de vida la asociación a infección con agentes virales. Por otro lado, en el tabaquismo hay algo que hoy en día deberíamos estar incluyendo aquí, y es que en los países de economía en transición y en los países en los que nosotros manejamos fundamentalmente los últimos estudios en Sudamérica y en los estudios que han hecho en África, se encuentra también que el nivel socioeconómico tiene que ver mucho con la morbilidad del asma en estos pacientes. Atopía y género parecen ser también importantes, igual que el bajo peso al nacer como factores de riesgo al asma, pero veamos algo muy interesante, y es que la predisposición genética, ¿verdad?, está en este momento considerada. Desde el año 2005 hay estudios muy interesantes de la genética del EPOC
que muestran básicamente que sí existe la asociación, por lo menos epidemiológica, entre algunos sistemas genéticos y el desarrollo de EPOC. Con relación a esto, hay algo muy interesante y es lo que está publicado en la literatura, en donde se demuestra, yo escogí este artículo porque es uno de los más recientes, en donde básicamente se demuestra que la instalación muy temprana de EPOC está asociada fundamentalmente al sexo. Y además de que está asociada al sexo, parecería también que tiene un componente asociado fundamentalmente al grupo étnico en estos pacientes. Este trabajo básicamente nos muestra a nosotros algo importante, y es que en la serie estudiada son las mujeres básicamente entre el intervalo de tiempo de 45 a 54 años y luego en etapas tardías de la enfermedad las que mayor prevalencia tienen con respecto a la instalación temprana del EPOC en estos pacientes. Pero también, como ustedes ven aquí, fundamentalmente está asociado a un componente racial, pues que parecería comportarse de manera similar a lo que está descrito en la literatura con el asma moderada y severa, también asociada fundamentalmente a pacientes que tienen un background de tipo genético descendientes africanos. Entonces, en el año 2009 se plantea si existe un síndrome de sobreposición asma-EPOC. El término realmente debería ser superposición, por la Academia de Lenguas Españolas. Superposición. Y recordemos que superposición es colocación de una cosa sobre otra. Sin embargo, ¿será esto realmente lo que debemos nosotros decir? No sabemos. En el año 2012 se plantea entonces un consenso de expertos y se definen los criterios mayores y menores para EPOC. Estos criterios mayores y menores para EPOC, no voy a entrar en detalle porque en un principio les comenté que la intención era mostrar básicamente los factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos similares, pero lo interesante es que ustedes ven fundamentalmente que eosinofilia en esputo como criterio mayor e IgT total elevada básicamente como menor constituyen 2 de los 5 criterios, de los 6 criterios existentes en estos pacientes. De todas maneras, lo importante es que las definiciones dadas por las academias en el momento actual dejan por fuera endotipos claros de esto, y lo más importante, cuando se ven las definiciones por separado, se excluyen básicamente los pacientes que podrían tener la coexistencia o la presencia de un nuevo fenotipo, que sería el fenotipo este del cual estamos hablando, que es EPOC, básicamente asma. Hay un grupo muy grande de pacientes asmáticos que podrían estar presentando fundamentalmente asma moderada o severa y que estarían haciendo solapamiento en estos pacientes que nosotros vemos fundamentalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Este es un trabajo interesante que nos muestra básicamente cómo se va alterando la función a lo largo de los años en los pacientes. Aquí tenemos una línea, la línea de la normalidad en sujetos que no son asmáticos, clínicamente entre comillas normales, y vean ustedes que la presencia de asma severa o la presencia de una limitación del flujo severo se va asociando fundamentalmente el tiempo de debut del cuadro clínico del paciente. Mientras más tardía es, más es el impacto sobre la función pulmonar del paciente. En cuanto a las similitudes de estas dos entidades, es interesante recordar básicamente, aquí están todas las que podríamos plantear, pero hay un grupo interesante y es este grupo de pacientes que tienen asma inicialmente, tienen una predisposición heredofamiliar, son atópicos claros y se vuelven fumadores. Estos pacientes probablemente tienen un mayor riesgo de desarrollar COP. Y algo importante para que no se nos olvide es que no hay EPOC, no hay diagnóstico de EPOC sin espirometría, y no debería haber tampoco en el manejo de los pacientes diagnóstico de asma sin espirometría. Importante recordar que el asma en su gran mayoría tiene un componente de reversibilidad, mientras que el COP tiene una ausencia de reversibilidad. Sin embargo, hay pacientes asmáticos que pueden realmente perder la reversibilidad con el tiempo, fundamentalmente. Por otro lado, es importante esto. El estado inflamatorio de estos pacientes nos muestra fundamentalmente que hay una inflamación crónica, básicamente, tanto en el EPOC
como el asma, y que en el síndrome de sobreposición esta inflamación crónica persiste. Lo interesante es ver que la inflamación está comandada fundamentalmente por un componente de tipo neutrofílico, ¿verdad?, en el asma severa, y es interesante ver también cómo hay algunos grupos de pacientes que tienen un componente eosinofílico teniendo EPOC, y que estos pacientes que tienen un componente eosinofílico teniendo EPOC básicamente están asociados mejor a una mejor respuesta al tratamiento con particulares. Parecería que las series muestran que tienen una mejor respuesta con el uso de los esteroides. En particular, es importante recordar, ¿verdad?, que tanto en POC como en asma existe básicamente una fibrosis con un daño de la membrana basal, lo cual podría llevar básicamente en ambas patologías a un estado inflamatorio con una alteración de la musculatura lisa. Algo interesante es que en el asma, desde el punto de vista anatomopatológico, parecería que no existiera una alteración disruptiva del alveolo, mientras que en el EPOC sí se presenta esto. Importante, el infiltrado. Definitivamente está demostrado que la inflamación asociada al EPOC es una inflamación TH1. La polarización clara y aceptada desde hace muchos años hacia TH2 en el asma podría explicar posteriormente las respuestas a tratamientos. Ellos son muy sensibles a los esteroides. Aquí hay un gran porcentaje de pacientes resistentes a los esteroides. Básicamente es muy importante plantear esto. Y miren esto, la gran diferencia está en el asma en estos pacientes, pero en el asma severa se ha demostrado desde el punto de vista inmunopatológico que el infiltrado es el mismo. Miren ustedes, el asma severa tiene el mismo infiltrado desde el punto de vista estudios por inmunohistoquímica y por citometría de flujo. Es un componente interesante en donde hay una participación de polarización a linfocitos T proinflamatorios. Por otro lado, en particular, tenemos algo muy importante que decir, y son básicamente este tipo de características, en la cual las consecuencias fisiopatológicas, algunas se comparten, como la metaplasia mucosa, fundamentalmente, la alteración básicamente de la estructura arquitectónica del árbol traqueobronquial, pero en particular también es importante plantear básicamente la diferencia existente, y vuelvo a tocarlo, entre los mediadores proinflamatorios. Sin embargo, ustedes ven que en el asma severa y en el COP se comparten básicamente mediadores proinflamatorios. Entonces, ¿qué realmente estamos perdiendo nosotros? ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros considerar? ¿Será entonces que se nos está olvidando que los virus juegan un papel importante en ambas patologías? En los 2 minutos que me quedan estaré conversando básicamente esto. Miren ustedes lo que sucede desde el punto de vista estudios ex vivo e in vitro cuando células epiteliales se infectan con virus. En un paciente normal hay una respuesta muy positiva y eficiente en la producción de interferones que hacen su efecto sobre las células K para que se vuelvan mayor productoras de interferón, y por consiguiente la respuesta es excelente. Contrario a lo que sucede en el asmático, en donde si esos estudios se hacen con esas células epiteliales, hay una alteración en la producción de interferón. Esto también lo sabemos muy claro, pero es importante recordar, en el asma en particular, vamos a encontrar entonces la presencia prevalente del rinovirus y el virus respiratorio sincicial, pero también tenemos otros como las influenzas, parainfluenza en particular, y este virus que cada día está siendo estudiado más, que es el HMPV. ¿Y qué pasa con el COP, con el enfisema? Pues los virus que prácticamente están participando serían los mismos, en particular el rinovirus y el virus respiratorio sincicial. Para nadie es un secreto que estos virus básicamente no solo desencadenan, sino que agravan el cuadro clínico del paciente, y en el caso del EPOC condicionan básicamente una mayor morbilidad en estos pacientes. Desde el punto de vista clínico, pues lo importante en el momento actual es saber que parecería que todavía no tenemos los armamentos terapéuticos que pudieran en un momento dado beneficiar a los pacientes
con EPOC. Sin embargo, basados en la fisiopatología que hay, ustedes ven que básicamente se comparten muchos de los armamentos terapéuticos que existen. No debemos olvidar la poca respuesta que tiene la gran mayoría de los pacientes con EPOC a los esteroides intranasales. En resumen, podemos decir que las infecciones virales parecen ser factores de riesgo y o factores desencadenantes de eventos fisiopatológicos importantes en el desarrollo de ambas enfermedades. Que tanto el virus sincicial respiratorio como rinovirus son las principales causas de exacerbación en ambas entidades, tanto en asma como en EPOC. Que la frecuencia de las infecciones virales, y esto es importante, parecen ser similares, hablo de prevalencia, en ambas entidades y se comparan con la frecuencia de los sujetos sanos. Sin embargo, parecería que existiera un sustrato genético y un sustrato de alteración de la respuesta inmune que permitiera básicamente que estas infecciones en el paciente con asma o con COP tuvieran un mayor impacto y una mayor morbimortalidad en el COP. En el síndrome de sobreexposición, las infecciones virales recurrentes conllevan un diagnóstico pobre. A la fecha, asma y EPOC no se curan. No se conoce de manera clara su etiopatogenia. Sus protocolos terapéuticos siguen en desarrollo. 100 años después, aunque tenemos anti-IgE como último desarrollo, no podemos decir que hemos logrado controlar este cuadro. La investigación básica, aplicada y clínica en estas enfermedades debe orientarse hacia esclarecer su etiopatogenia. La búsqueda de nuevos desarrollos farmacológicos debe orientarse a promover y mejorar la calidad de vida, reduciendo la morbimortalidad. Muchas gracias.